Vamos a comenzar abriendo las jornadas hoy. Estamos con Ignacio Del Piso y con Leonardo Murolo. Ellos son, Leonardo es doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en comunicación de la Universidad de Quilmes. Ignacio es director de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital, también licenciado en comunicación, orientado a periodismo y diplomado en ciencias sociales. Hoy estamos abriendo estas jornadas universitarias, de la mano de ellos, con un debate sobre la vigencia de los medios analógicos frente a la revolución digital. Un ritual analógico en la era digital es el nombre de la charla. Nos van a mostrar varias imágenes, así que pedimos que presten atención a eso. Vamos a apagar la luz también para que se vea mejor la pantalla y ya los dejo con Leo, que empieza con esta masterclass. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, gracias a todos en primera instancia por estar a esta hora de la mañana, tanta gente junta, queriendo discutir e intercambiar sobre estos temas que tanto nos gustan. Así que en primera instancia agradecer la organización, la convocatoria, la voluntad que ya se percibe en este espacio de intercambiar ideas sobre este tipo de temas que le hemos dado a llamar a esta clase en particular, a esta charla, a este encuentro, un ritual analógico en la era digital, y vamos a ir desglosando cada una de estas palabras en el marco de estas jornadas orientadas a la radio, ¿no? Un medio de comunicación que se irán dando cuenta a medida que hablemos, al menos para nosotros está más vigente que nunca y al que amamos con todo el corazón. Eso es como para poner las bases y sentar el punto de partida a partir del cual vamos a estar dialogando en esta jornada. Y como decimos siempre cuando hacemos este tipo de charlas, de intercambios, de conversaciones, es que todas lo digo a propósito, ¿sí? Las interrupciones son bienvenidas, son aportes, aportes a la construcción colectiva de este espacio, así que bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que quieran participar mientras estamos dialogando, y si no, bueno, obviamente al final también vamos a estar abriendo un espacio para preguntas, apreciaciones y demás. Así que bienvenidos, bienvenidas y vamos. Comenzamos. Bueno, ¿el fondo me escucha? El compañero del fondo, acá, ahí te veo y me hace que sí, listo. ¿Puedo prescindir del micrófono? Vamos, ahí está, gracias. Algunas cuestiones. Ritual es como la palabra clave con la que queremos empezar, porque lo que vamos a plantear primero es un marco teórico, desde dónde vemos las cuestiones. ¿Se acuerdan a ver si funciona, de este meme? Esto es una tapa del libro. Este meme, no sos vos, es tu marco teórico. El problema no sos vos. Entonces, si dijéramos medios de comunicación, si dijéramos tecnologías o lenguajes, palabras que para el campo de la comunicación que nos interpela son enormes y significan muchas cosas y se pueden abordar desde diferentes lugares. Bueno, ¿por qué elegimos pensar los medios, los lenguajes, las tecnologías desde esta palabra que es los rituales? El ritual tiene mucho que ver con una perspectiva posible, que es la perspectiva culturalista. Si les dijera los estudios culturales, acá tengo estudiantes, graduados, profes, que transitaron el campo de la comunicación y lo transitan y saben de qué estoy hablando. Digo, las tecnologías podríamos analizarlas desde perspectivas economicistas, por supuesto, desde el marketing, desde las instituciones, desde puramente lo tecnológico como desarrollo científico y de la ingeniería, pero puntualmente hoy les vamos a proponer pensar los medios, las tecnologías, los lenguajes, específicamente el de la radio en la Argentina, en la actualidad, en el siglo XXI, y pensándolo como rituales, como espacios donde lo habitamos los sujetos, habitamos la radio con múltiples prácticas. Para eso contarles que hace unos meses con Ignacio publicamos este libro que se titula Cultura Pop, resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI. Y nos abocamos a ver algunas cuestiones que nos interesaban. Nos pusimos a pensar las series de plataformas, por ejemplo, cuánto diálogo tiene con lo televisivo, con la televisión, el universo de las redes sociales y la imagen, fundamentalmente Instagram, los influencers, las selfies, los memes, y ver ese escenario cuánto tiene que ver con las contratapas de los periódicos, con la fotografía analógica de los álbumes de fotos que tenemos en casa, cuánto tiene que ver la actividad política en las redes sociales
y la discusión de lo político en las redes sociales, las fake news, el ciberactivismo, el lawfare, los discursos de odio que estamos discutiendo en estas semanas, ¿no? También, ¿cuánto tiene que ver eso con el debate político televisivo del prime time de los 80 y los 90 y estos programas que fueron canónicos en aquella época, ¿no? Por eso en la tapa decidimos proponer signos que son ambiguos y de todas épocas. Hay teléfonos y hay videojuegos y hay también pantallas, pero que parecen ochentosas, pero existen en la actualidad quizás con otros nombres, porque obedecen a la idea de rituales, más que de descarte, más que pensarlos como el fin de los medios masivos, más que pensar como que algo deja de existir porque existen otros. Digo, la historia de los medios, la historia del siglo XX, nos propone pensar que los medios se suman, se acumulan. Nosotros habitamos estos medios con experiencias, más que ser una sucesión de descartes, ¿no? Muestra de eso, bueno, muchas de estas cuestiones. Si yo les dijera que podríamos empezar un marco teórico por acá, que es, bueno, los 70, los 90, los 2000... Raymond Williams ya en Historia de la Comunicación le dedica un capítulo entero a la tecnología y la sociedad y nos propone pensarla entre los determinismos. Se pelea fuerte ¿con quién? Con Marshall McLuhan, ¿no? A McLuhan lo tiene ahí enfrente, lo nombra, le dice: usted, señor McLuhan, representa el determinismo. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Se tiene que arrepentir de lo que usted dijo, le dice un poco más, porque nos está diciendo que el medio es el mensaje, nos está diciendo que un medio de comunicación va a producir en nosotros prácticas, nos va a estructurar la vida. Y somos sujetos sociales con capacidad de agenciamiento, es decir, de producir prácticas, por lo cual una perspectiva superculturalista, ¿no? Williamsiana, como en Hogarth o como Stuart Hall, va a proponer a los sujetos en el centro. Y los sujetos en el centro, dentro del ejercicio del poder, que sabemos que se lleva adelante en la institución medios de comunicación, que manejan la agenda, manejan el mercado, algunas disposiciones de cómo deberíamos usarlos. Digo, ¿qué intenciones deterministas existen? Por supuesto que existen, pero que los sujetos creamos prácticas alrededor de ellos. Y desde ahí es un puntapié para poder pensar los medios de comunicación y hoy la radio. Nosotros las habitamos a las radios posibles y hacemos con ellas prácticas. Ya para los 90, la bibliografía posible para pensar en esta perspectiva, en este marco teórico, es la que propone Roger Silverstone, David Morley y otros autores, que es ¿por qué estudiar los medios? ¿Y cómo empieza este libro? Este libro empieza con una idea bastante provocadora, que es: los medios participan con nosotros de la textura general de la experiencia. Si lo digo así, lo desglosamos un poquito, puede parecer determinista, decir, bueno, los medios nos dicen qué pensar, nos dicen qué hacer, nos estructuran. No es tan mass communication research, digo, no es emisor, mensaje, receptor la idea, sino que participan con nosotros de la textura general de la experiencia, dice este autor. Es decir, a la vez que nosotros habitamos nuestras experiencias desde múltiples lugares, nuestra educación, nuestra trayectoria educativa, nuestra familia, los padres introyectados, decía Freud, el super yo, digamos, nuestra ética, nuestra religión, o nuestro género de sexualidad, nuestros consumos culturales. Digo, nosotros vemos el mundo desde un prisma. También los medios de comunicación participan de ese prisma. Es decir, no es lo único, pero no le bajamos el precio. En definitiva, a nuestros ídolos e ídolas, a nuestros representantes, los reconocemos por los medios de comunicación. Por lo cual, participan con nosotros de grandes experiencias. Ahí entran los rituales también. Finalmente, Henry Jenkins, ya entrado en los 2000, es un autor que va a proponer al campo de la comunicación algunos conceptos que a nosotros nos van a interesar y vivimos debatiendo. Digo, narrativa transmedia, por ejemplo. Ya por 2003 vuelve a traer esta idea, dentro de un rato la vamos a recuperar para pensar la radio en un entramado de narrativas transmedia. Pero también tres grandes conceptos. Vamos a avanzar un poco en esto dentro de un rato. ¿Cuáles son los tres grandes conceptos o ideas? La cultura desde la convergencia, es decir, pensar que la convergencia es tecnológica. Sí, claro que la convergencia es tecnológica, porque en un aparato podemos hacer muchas cosas. Digo, hay un desarrollo de la ingeniería, de la informática, que nos dice que en este aparato que tengo acá, por ejemplo, podamos ver un partido de fútbol, dialogar con otros, estudiar, trabajar, aprender.
Y también hablar por teléfono, ¿no? Que también se puede hacer en este aparato. Y eso es producto de la convergencia tecnológica, desarrollos que nos exceden. ¿Qué le va a interesar a Jenkins pensar la convergencia en términos culturales? Por ejemplo, el youtuber. El youtuber es un desarrollo cultural, no tecnológico. Digo, que un chico haya agarrado una cámara y hablado a cámara y super editado y subido a la web y que otros lo comenten. Es un proceso que la tecnología no lo determinó, fue una apropiación social, un ritual posible. Por lo cual, también ir a buscar este texto, que es muy interesante, cuando en su primer capítulo Jenkins dice la convergencia tiene lugar en el cerebro de las audiencias. La convergencia tiene lugar en el cerebro de las audiencias, es decir, nosotros produciendo sentidos con los medios. Ahí hay un marco teórico posible para pensar las tecnologías desde los rituales, los medios desde los rituales. ¿Y cómo sería esto? Si yo les dijera, el cine es bastante parecido a lo que estamos acá. Sobre todo por las butacas hermosas. Por las butacas, sí, una sala impresionante, el aula magna del aula. El cine, si lo pudiéramos definir desde los rituales sería, a nosotros nos gusta definirlo así, es ir, comprar un ticket en la oscuridad a ver una película con desconocidos. Así dicho, así dicho. Díganme si eso puede morir porque exista la televisión, por ejemplo. Pagar para que nos engañen, ¿no? Esa suspensión de la incredulidad, claro. Todas estas son magias, digamos, ¿no? Acá había una magia. Mira estos afiches, ¿no? Esto es magia. Vaya si no es mágico. Esta es otra magia, digo, porque acá está el corte comercial, gritarle a la televisión, como gritaba el Tano Pazman, ¿no? Que le gritaba a la televisión, se cebaba. Ese es otro ritual, digo, juntarse con amigos a comer algo y ver un partido de fútbol o el final de Game of Thrones, digamos. Un ritual otro, que no es el del cine. Un ritual otro es el de las plataformas. Un capítulo más, ¿no? Un capítulo más, mañana vemos cómo vamos a laburar y estudiar. Vemos. Un capítulo más. La buqué. Claro, o digo, ¿y qué pasa acá? Y acá ya es más un consumo personalizado, solo, individual. Mucho más es lo que los yanquis llaman el vamping. ¿Vieron? Vamping, vampirear, quedarse más tiempo a la noche, robarle horas al sueño. Como decía el CEO de Netflix, tan citado en esa entrevista, nosotros competimos con dormir, no competimos con Amazon ni con HBO. Competimos con dormir, o sea, que la gente no duerma y mire, y mire, y mire. Esto puede ser scrollear otras cosas, puede ser ver TikToks y también es maratonear, puede ser estar haciendo match en Tinder y también es pasar el tiempo. Digo, rituales muchos. ¿Qué pasa? Y los videojuegos toda la noche también, con la consola, con los campeonatos, con otros. ¿Qué pasa con la radio? ¿Tiene sus rituales la radio? ¿Por qué la radio, que le declararon la defunción, no sé, 800 veces, ya más de un siglo? Porque existen los otros medios que acabamos de ver. Que probablemente sea el medio que más ha resistido a los agoreros y agoreras de su muerte, ¿no? En tu cara sería. Claro. Sí, es como hold my beer. Trajimos dos rituales posibles de la radio. Uno es sabemos, en el auto, en el medio de transporte, ya sea el bondi, estamos escuchando radio, o en el propio poniendo lo que queramos, y decís, en estos escenarios es lo único que podríamos hacer con medios de comunicación, ¿viste? Verte una película, maratonear mientras manejás una House of Cards no es recomendable. Por lo cual, ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo sonoro, con cómo nos emparentamos con lo sonoro, con nuestra práctica de quizás el multitasking. Digo, puedo hacer dos cosas a la vez, pero hay algo que estoy prestando atención y me estoy conmoviendo a la vez. Me estoy informando, me estoy riendo. Esta parte me estoy indignando también muchas veces, ¿no? En determinados escenarios en donde no se podría ir un medio de comunicación por entrar otro. ¿Cuál otro nosotros pensábamos? Esto lo discutimos en clase muchas veces, ¿no? Los medios de comunicación en dónde participan con nosotros de actividades. En muchos trabajos o muchas dinámicas de estudio. Digo, cuando estamos estudiando podemos estar escuchando. Y en determinados trabajos, yo digo, en el comercio, en muchos lugares, es el único medio de comunicación que podrías tener encendido. En los demás medios que te van a echar, si no te encuentran con el teléfono. Es un problema. ¿Viste? Viendo una película es como que le estás restando esta idea del multitasking, ¿no? Esta idea de que yo puedo hacer otras cosas a la vez y es la compañía de lo mágico, ¿no? Porque en ese sentido la radio tiene esa milla extra en relación al audiovisual,
vinculado a la posibilidad de hacer otra cosa mientras se tiene un consumo sesudo, con atención y demás. A diferencia que la idea de me pongo la tele de fondo, me pongo una peli de fondo, me pongo un partido de fútbol de fondo, no importa cuál sea el producto que consumamos a través del audiovisual, bueno, le restamos prestancia y le restamos la posibilidad de que sea consumido de las formas en que quienes lo han realizado, sus marcas autorales y demás, lo hayan pensado inicialmente. Cuando uno hace una película, cuando uno produce una serie web, cuando un youtuber produce un video, por más que sea para ver en 15 segundos en un celular, fue pensado para ser visto, para ser escuchado, con su propia gramática, con sus propias reglas y entendiendo, por supuesto, las claras diferencias entre los diversos formatos a partir de los cuales consumimos audiovisual. Pero cuando lo hacemos de fondo, le restamos una importancia. Nos sometemos a este contrato en el cual, bueno, lo vemos como el pasar, vivimos una contemporaneidad en la cual, por ejemplo, las plataformas que mencionaba yo recién tienen opciones para ver una película en 1.5, de acelerar algo, no tenemos ni tiempo de sentarnos a ver una... Bueno, esas cuestiones que para el desarrollo de nuestra antropología audiovisual, la historia de los medios, para nuestros consumos, para las proyecciones en términos de producción, de sentido, es una crisis, es una problemática dentro del campo de la comunicación en particular y de las ciencias sociales en general, la radio no lo sufre en absoluto. No, claro, la distinción que podríamos tener de estas primeras plagas y de esto que estamos contando es que es este medio que nos acompaña en otras prácticas sin dejar de prestarle atención. Ahí hay un valor, digamos, este valor que contribuye al ritual que estemos llevando adelante. Algunas cuestiones. Ya en Raymond Williams se podían pensar los medios como instituciones, como formaciones culturales, como espacios de desarrollo de nuevas profesiones, por supuesto, como modelos de negocios, nos vamos a meter en algo de esto dentro de un rato, pero fundamentalmente de una perspectiva culturalista se pueden comprender como rituales. Ya en Roger Silverstone, el texto que les recomendamos leer a quien le interese ir por estos lugares, es cuando acuña el concepto de domesticación de la tecnología, porque va a pensar cuatro instancias: la apropiación, la objetización, la incorporación y la conversión. Fíjense si no se da con casi todos los medios de comunicación lo que nos vamos a contar, y con la radio también, y en la contemporaneidad de Argentina, con ciertas juventudes que pasan por los cuatro instancias, y lo vamos a analizar en algunos casos dentro de un rato. Dice Roger Silverstone que apropiarse de una tecnología, de un medio, de un lenguaje, es tenerlo, es que sea tuyo, es que te pertenezca. Es decir, vas, te lo compras o te lo regalan. Así de simple. La objetización es encontrarle un lugar en tu vida. Digamos, ese aparato está o en mis bolsillos, o en mi casa en un lugar, o tiene un mueble donde va a estar, o en el laburo, o en la oficina, etc. Objetizás eso, forma parte de tu cotidianeidad, está en tu ambiente. Esto es importante porque lo generamos con tecnologías, con medios y con otros tipos de objetos también. La incorporación, que es el concepto quizás más importante dentro de la domesticación de la tecnología, es olvidarse que eso existe. Es decir, como la ropa, por ejemplo. Nosotros no decidimos si vestirnos o no a la mañana, sino que nos vestimos. Imaginémonos con los medios de comunicación. ¿Cuántos de ellos ya los tenemos incorporados? Que forman parte de nuestro hábitat natural, digamos que el celular mucho, digo, en un país que tiene 160 teléfonos cada 100 personas, o en un país que tiene alta penetración del cable, ¿no? También la televisión en el mundo, pero pensemos en la radio, en estos automatismos de escuchar un programa todos los días, de encenderla a la mañana cuando apenas nos despertamos, cuando llegamos a trabajar, en la oficina, en determinados lugares. Esta idea de la incorporación es no pensar ya en estas prácticas. Estos rituales están incorporados, forman parte de nuestra cotidianidad, no es que no los ponemos bajo crítica, sino que son. Dice Roger Silverstone, cuando pasamos de estos estadios, se hace puertas para afuera, que es la conversión. Es convertir ese uso tecnológico en prestigio, pertenencia, estatus social. Es salir a la sociedad a contarlo. Y muchas veces, cuando hablamos de esto en clase, surgen los fanatismos por algo. El fanatismo por el teléfono con la manzanita, puede ser, salgo a la vida a contar que yo soy de esta marca y no de otra. O el fanatismo por contenidos, yo soy de Marvel o de DC, ¿vieron esto? Soy de uno y no del otro. El triunfo del mercado es ese,
que vos seas de algo. Y decir, yo soy de esta radio, de esta emisora. Yo acá tengo a mi amigo que paga las suscripciones a algunas radios y algunas no las paga, y yo a otras, ponele. Pero si soy de esta, en definitiva sos de esta, sos socio, digamos, ¿no? Y te mandan un correo y te hacen sentir cerca, y hacen una fiesta y vas. Y ahí está la instancia de domesticación de un medio para Silverstone, ¿no? Es decir, paso por todas estas instancias. Yo me relaciono fuerte con este medio más que con otro. Inclusive decir, yo soy de la radio y no de la tele, ya también es esto. Yo soy de... No, yo no tengo tele en casa, ¿no? Esto es muy de tener 20 años hoy, ¿no? Yo no miro tele. Pero mira Game of Thrones, si me Game of Thrones es tele. No, pero miro Twitch. Y audiovisual en vivo es tele. Descubrieron el vivo y el directo. Claro, 70 años después, digo, descubriste la tele, ¿no? Twitch es tele. Esta instancia puede leerse, por supuesto. Y ahí vamos. Les vamos a proponer pensar en unas 7 cosas que pueden ser más. Y acá tenemos expertos en radio. De los profes. Son expertos en radio y saben mucho de todas estas cosas. Está bueno el diálogo, lo que nos quieran contar. La radio adoptó nuevos dispositivos tecnológicos. Bueno, cuando uno lo piensa en la televisión, vieron que piensan que, bueno, tenía las normas, la Palene, la Paleme, esos aparatos de tubo que eran blanco y negro, pasa el color, se adopta el videotape, se digitaliza, ¿no? El videocable. Y en la radio pasa eso, pasan un montón de esas cosas también, digo. Se fueron adoptando dispositivos tecnológicos a lo largo del tiempo, vamos a ver algunos. Las audiencias se renuevan y provienen de otros medios. Bueno, hay diálogos con otros medios. ¿Incorpora modelos de negocios? Sí, ya estábamos esbozando algunos recién. ¿Renueva los formatos? Los renueva, los vuelve a buscar. Acá abajo hay uno que lo vuelve a buscar. ¿Se difunde y mixtura con otras propuestas transmedia? ¿Qué es esto de lo transmedia? Vamos a ver algún caso. ¿Revisita la ficción sonora? Esto que podría parecer antiquísimo de decirle el radioteatro, la radionovela. Vamos a ver qué pasa hoy con eso. Y se consolida en redes, las universitarias, las comunitarias. Vamos a llegar ahí, pero decir cuándo se consolidan estas redes universitarias y comunitarias. Bueno, en los últimos 20, 25 años. Por lo cual es el siglo XXI, con fuerte ímpetu en un medio que vio nacer a todos los demás prácticamente. ¿Adoptan nuevos dispositivos? Acá hay algo que nos gusta. Es un texto que está en inglés. No se tradujo al español todavía. Pero dentro de los estudios culturales, dentro de los rituales, está bueno recomendárselos, está ahí en la web si alguien quiere leerlo. Y es, bueno, Dying Cultural Study, haciendo estudios culturales, un texto que lo compila entre otros, Stuart Holt, ustedes lo deben conocer, y algunos más. La historia del Walkman de Sony. Voy a decir, bueno, la historia de un aparato me van a contar. Bueno, no, de sus usos. ¿Qué pasa cuando esto irrumpe en la sociedad? Es una tecnología que irrumpe en la sociedad y enseguida tiene usos sociales masivos. Ustedes saben que el Walkman es la vedette en el Museo de la Tecnología de Tokio. Estás al Museo Tecnológico de Tokio y está ahí. Es 1979, no es algo que tiene 300 años, pero está ahí, ¿no? Decís, esto devino en un montón de cosas. Y deviene, cuando sos un adolescente, en los 80, en que tus viejos no sepan que estás escuchando. Nada menos. Si vos tenés 15 años, querés que tus viejos no sepan que estás escuchando, digamos. Como ahora se van de Facebook a Instagram y a Twitch porque están los viejos. Huís de tus padres ahí. Bueno, ahí este era un huir de tus padres, ¿no? El auricular. Y hay multiplicidad de usos sociales, ¿no? De la relación ídolo-fanático, del nuevo Star System, y de escuchar música fuerte. Algo que otra vez sucedió antes, en el sonoro que en el audiovisual, con la idea de el televisor en la pieza de los chicos, no con el advenimiento de la televisión por cable y los canales específicos, ¿no? Lo resolvió la radio 15 años antes, 20 años antes. Sí, claro, tener más de un aparato en casa, para la televisión tuvo que ser el abaratamiento de los costos, la tecnología del descarte, tener televisores mucho más baratos. Entrado los 80 ya había televisores viejos, por lo cual había un segundo televisor en la habitación, digamos. Que todavía servía. Exacto. Digo, la telefonía lo solucionó quizás del pasaje del al smartphone, ¿no? Con el Future Phone. Del Future Phone al smartphone, y ahí tenemos la tecnología del descarte y por eso podemos tener masivamente teléfonos. Bueno, la radio, por supuesto, que esto lo solucionó mucho antes en términos tecnológicos. Y prácticas muchas. A mí se me ocurren otras. Se me ocurre escuchar en la cancha, digo, en la cancha estás escuchando la radio, estás viendo la situación, pero estás escuchando. Yo veo este aparato. En la cancha, un juego de línea, ¿no? Yo veo este aparato, se me ocurren cosas, y vos decís, esto es lo mismo que esto, y sí, es lo mismo que el Discman.
porque son rituales. Si lo leemos desde los rituales, esto es lo mismo que esto. Es lo mismo, y es lo mismo que este, porque acá está todo ahora, es lo mismo. Ahí hay algo, y que esto, porque vos decís, vieron que en lo personal me ha tocado en los últimos 3 años oficiar como asesor externo de cambios de planes de estudio de carreras de comunicación. En 4 casos en el país. Y cuando vamos a pensar las materias de lenguajes, nos encontramos con todos estos problemas. Los problemas de los cambios tecnológicos, cómo nombramos lo que nombramos. En los contenidos mínimos habla de tal aparato. Y bueno, no hablemos de aparatos, porque no sabemos cuál va a existir la semana que viene. Por lo cual hablemos de lenguajes, hablemos de formas de habitarlos, sí, de modelos de negocios, de historizaciones, etc. Y aparece la idea de la radio y lo sonoro, ¿no? De hablar del lenguaje también. Entonces, bueno, es un lenguaje que nos hemos alfabetizado en la radio. Y hoy está en otros lugares. Puede estar en lo podcast, puede estar en lo WhatsApp, digamos, los audios de WhatsApp que nos mandamos, es lenguaje sonoro. Y hay cierta cadencia en la voz de cómo la utilizamos. Saber los límites de cuánto es mucho y cuánto es poco. Digo, ¿por qué es mucho para un audio de WhatsApp, pero para un podcast no es mucho? ¿No? ¿Cuánto es mucho las temporalidades? ¿Por qué nos escuchamos en 1,5 o en 2? A mí solo me gustan los audios largos de WhatsApp, no hay nadie acá en el... Vos lo escuchás en 5 minutos, vos lo escuchás Sí. en 1. ¿Nadie? Yo también lo escucho. Gracias, compañero. Y no acelero, no me gusta acelerar. No. Es una falta de respeto. Y lo escucho todo. Olvidate. Si lo aceleran, no le avisan al acelerador. No, de vuelta, según No me gustan los que aceleran. Los que aceleran tengo mala relación. Aceleraste el audio, mala relación contigo. No me estás dedicando tiempo si lo acelero. O sea, Claro. Pero no digas 3 veces lo mismo. Hay gente que te manda los 2 minutos y dijo 3 veces lo mismo. Esa gente sabe poco de radio. Esa que te mola. Digo, ¿se les puede ocurrir otros escenarios donde esté lo sonoro? ¿Y qué vamos a argumentar nosotros de que eso es radio? sí. A mí me va a encantar argumentar que cuando nos mandamos audios de WhatsApp estamos hablando en lenguaje radio. Es nuestro programa. ¿No? ¿Por qué? Porque nos alfabetizamos en lo sonoro, por lo menos mi generación, digo, se alfabetizó en lo sonoro escuchando radio. No existían los audios de WhatsApp y no existían los podcasts, ¿sí? Digo, yo tengo 41, digo, he atravesado los 90 mi adolescencia escuchando radios, algunas que existen y otras no existen más. Entonces, cuando yo escucho lo sonoro, pienso en eso, pienso cuánto tiene que ver con los programas de radio que me gustaban, con las secciones, con la cadencia de la voz, con los otros efectos, con la música y con los silencios. Claro. Las audiencias se renuevan y provienen de otros medios. Y bueno, habría que ver, trajimos casos. Acá tenemos casos para pensar muchas cosas. Lo de Jenkins es una forma para pensarlo. Henry Jenkins va a tener mucha bibliografía. El texto que les recomendábamos recién, pero tiene uno que se llama Piratas de Textos. Y es donde propone pensar cómo nosotros nos apropiamos de fragmentos de los medios de comunicación, los convertimos y los hacemos circular de nuevo. La lógica del meme, ¿no? Sería ese, que siempre, no sabemos quién es el primer autor de un meme, ¿no? Ni el segundo ni el tercero, digo, esas series de memes. Bueno, esta idea la va a proponer pensar en términos de cultura participativa. Participamos con otros culturalmente en producir sentidos alrededor de los medios de comunicación y muchas veces no tenemos autoría. Muchas veces hacemos todo esto. Fanfiction, que es escribir, fanvideo, fanart, que es dibujar, subtítulos y doblajes, y cosplay. Vestirnos de los personajes, ir a la Comic Con y toda esta cosa. Bueno, el lenguaje sonoro tiene especial protagonismo en estos escenarios. Y ustedes saben por qué. Hay fanáticos de muchísimas cosas en la contemporaneidad, ya no del deporte y de una banda de rock. Como del siglo XX, nuestros ídolos eran jugadores de fútbol y bandas de rock y cantantes, etc. Bueno, en la actualidad también somos fans de series, por ejemplo, o de actores y actrices, y los seguimos y buscamos sus nombres, aunque no sean conocidos, y buscamos qué más hay en las plataformas, o de influencers, que no sabemos bien qué hacen, muestran ciertos talentos, nos venden productos, generan empatía con la mirada a cámara, y ahí se produce por parte de los fans este concepto que le interesa a Jenkins. Tiene un libro que se titula Fans, blogueros y videojuegos. Un libro de 2009, puede parecer viejo, por eso usa la palabra bloguero, ¿no? Pero ahí desarrolla su teoría de los fanáticos, de los fanatismos, que es ponerse camisetas. Y los fanáticos, ante el furor de las series, de los videojuegos, de la música urbana, del trap, ¿no? todo este escenario muy contemporáneo, es creciente la producción de podcasts que los comentan, los reaccionan y los ponen bajo crítica a todos estos contenidos de la cultura pop. Entonces, tenemos a comunidades en sentido, a audiencias
que se renuevan y provienen de otros medios, sí, provienen de ver series, de ver fútbol, de ir a recitales de rock, de jugar videojuegos, y les pinta tener que decir algo sobre eso y no es ir corriendo a tuitear. Quiero tener mi podcast. Y ahí es la irrupción de una generación en el lenguaje, permitámonoslo decir, no sonoro, sino de la radio, ¿no? Y la narrativa transmedia, ¿qué es esto? ¿Vieron un medio que se cuenta por varios medios? ¿Una historia que se cuenta por varios medios? Bueno, ahí ya estas posibilidades de lo podcast, lo sonoro, viene a formar parte de una narrativa mayor que ya preexistía. Digo, si yo tengo un podcast sobre el club de fútbol que me gusta, la banda de rock que me gusta, o los videojuegos que juego, a esa banda, a ese equipo de fútbol y a ese videojuego se le suma mi narrativa, por lo cual forma parte de una narrativa transmedia mayor. Porque el universo fandom dialoga con el canon, dialoga con la marca, dialoga con el derecho de autor, aunque yo no lo tenga y hablo de eso. Digo, estoy produciendo sentidos alrededor de ese concepto. Se cuenta por varios medios, es una experiencia que empieza en un medio de lenguaje pero continúa en otro, y ahí lo sonoro tiene mucho que decir. Apela a la interactividad con las audiencias. Por definición, lo transmedia nos propone hacer algo. Muchas veces la presencialidad propone instancias presenciales, contenidos para las redes sociales y que reaccionemos. Y construye en general un Star System, un sistema de estrellas propio que se extiende en otras propuestas. Nosotros pensábamos en estas tres radios con sus particularidades, con sus cosas que nos gustan y con sus cosas que no nos gustan también, ¿no? Que una tenga un teatro, ¿no? Con conciertos en vivo, con presentaciones, que una nos presente un modelo de negocios bastante novedoso, a la vez que no, digo, pero para las radios sí, cooperativo, pero con suscripción y demás. Este es uno de los que paga mi amigo. ¿Cómo es? Los que le interesa. No sé si todavía sí, ya no. Por ahí tiene otra forma de programa. Ahora vamos a ver un caso de un desmembramiento. Del desmembramiento de por acá. ¿Y por qué nos interesaba este caso? Porque acá está la construcción de Star System. Ustedes saben que las figuras de Futurock en general están en muchos medios. Y hacen stand-up, y en las redes sociales influencers, y escriben cada tanto en algún medio, pero no en el mainstream de los medios tradicionales del prime time. Digo, no vamos a encontrar a las 9 de la noche conduciendo un programa en Telefe, pero sí en producciones de series web, que son series de ficción breves, de 7 minutos, digamos, que no son de plataformas, que no son de Netflix, son de un 3, por ejemplo, de FWTV, de Cinear, de Contar. En esos márgenes hay como un Star System de radios modernas que también exploran formas de la presencialidad, de modelos de negocios que fracasan, que tienen éxito relativo, etc. Y de construir influenciadores. Digo, hace 100 años se llamaba líderes de opinión para Lazar Ferry Merton. Líderes de opinión, que la teoría de los 2 pasos, etc. Bueno, una construcción muy consciente de eso, posicionándose ante temas, porque también hay que decir cómo se construye un influencer como nos gusta, que se la juegue, digamos. Nos gusta o no, pero que diga lo que piensa. Y tenemos los que no, los que le esquivan a todo, pues se puede caer el mundo y ellos no van a decir nada para no perder el canje con el jugotán. Y están los que se juegan. Los que se juegan son 3 o 4. Paulina Cocina, Lali Espósito, Coscu, y para de contar. Se trata de propuestas que apuestan a nuevo modelo de negocio, la suscripción en general, el cooperativismo en algunos casos, etc. Combinación con instancias presenciales, diálogo con redes sociales a full, y figuras que también desarrollan estos espacios, ¿no? Cuando digo el dibujo pienso en Martín Garabal, por ejemplo, ¿no? Saca libros de dibujo también y hace radio. Digo, hay el dibujo y la actuación, pensando en el stand-up, este espacio donde también los puedes ir a ver en persona, pero hay cierto Star System siglo XXI que explora estas cuestiones. No digo que en el siglo XX no existieran, por supuesto que también había figuras de este tono, ¿no? Periodismo radiofónico por otros medios. Díganme si estos 2 casos no son radio. Son otra cosa, para mí no son otra cosa que radio. Y inclusive se suscitó hace poco tiempo el debate entre Alejandro Berkovich y Tomás Rebord por cómo
en estas nuevas formas de hacer radio, se hace radio y se ejerce el periodismo, ¿no? Entonces es el propio periodismo y la propia radio poniendo en duda la legitimidad o no de el mismo periodismo, la misma radio, otra forma de hacer algo que ya hacíamos, ¿no? Iguales pero distintos, me verás volver, es el lema que hoy nos reúne. Bueno, es interesante que al interior de las propias dinámicas se empiezan a dar estas discusiones. Sí, que es bueno, lo televisado, Badía, ya hacia imagen de radio, digo, estamos diciendo lo televisado, que podamos ver radio, no hay nada nuevo ahí, pero sí las plataformas, la forma, ¿no? Esto es un medio que sale por Instagram y esa búsqueda del intimismo, la intimidad, y vuelvo atrás un paso y digo, espacios que se jueguen al máximo, pero son espacios que se sabe de dónde hablan. Se sabe de dónde hablan y también eligen sus interlocutores. Sabemos quiénes son sus invitados y quiénes no lo serían, ¿no? En estos escenarios. Es pensar la temporalidad. ¿Por qué la temporalidad? Porque son espacios que bajan un cambio, que nos permiten dialogar un rato largo, y eso hace que sea radio y que parezca no ser redes sociales. Porque redes sociales es lo efímero, lo breve y lo instantáneo. Es la historia de Instagram que dura 15 segundos y 24 horas. Es el TikTok, ¿no? A la vez aparecen estos espacios que nos proponen una temporalidad propia de la radio, la focalización temática. Va a haber otros casos que dentro de un rato lo analizamos, pero tenemos temas densos que se tratan hoy también en algunos casos. La búsqueda de que ese entrevistado o entrevistada diga otra cosa. Digo, acá hay un periodismo radial que es interesante por lo menos analizarlo. Y la valorización de la palabra. Es decir, los estamos viendo, pero no está pasando de todo en ese escenario. De hecho, en este formato es la oscuridad total, digamos, lo que importa es la palabra, por lo cual hay una semiótica de radio en este espacio, hay una semiótica de decirnos que esto es lo central, ¿no? Acá hay... ¿Y qué pasa con la ficción sonora? Esto que decíamos hace un rato. Dice Marshall McLuhan, porque te traigo a Williams, McLuhan no lo podemos dejar de lado, también lo queremos, ¿no? McLuhan decía que todo nuevo medio tiene como contenido un viejo medio. Para pensar la televisión en 1964, ¿no? En comprender los medios de comunicación. El primer capítulo es el medio es el mensaje, el segundo es medios fríos y medios calientes, ¿no? Él va a pensar que algunos medios necesitan más de nuestra participación que otros. Por allí desliza la idea de que todo nuevo medio de comunicación, pensando en la televisión, tiene como contenido un viejo medio de comunicación. Pensaba en la telenovela, en el teleteatro, en que pasamos cine en televisión, en que traíamos a los protagonistas de la radio a la televisión, inclusive a discutir el periódico. Medios, adentro de medios y adentro de medios. Y la radio hizo eso en un principio, digo, el periódico, el teleteatro, la telenovela, ya la radio lo había hecho de esta forma. La radionovela, el radioteatro. Y hay un formato que a nosotros nos interesa mucho, que es la idea de la nostalgia, lo nostálgico. El capítulo 2 de nuestro libro de Cultura Pop trata solo sobre la nostalgia. Solo sobre cómo los medios de comunicación se asientan en lo nostálgico para apelar a nosotros. Apelar a una historia reciente que pudimos haber vivido en los 80 y en los 90, digo, desde Stranger Things, Dark, o Luis Miguel y Maradona, digamos, ¿no? Como van a buscar signos que nos hacen pensar en los 80, en los 90, y otros signos que tienen que ver con Adidas Original, no sé, varios espacios. La música también va a citar los 80 y los 90, los pibes que hacen trap en sus videoclips, digo, ¿no? Volviendo a buscar canciones. Nati Peluso canta Camilo VI, digamos todo. Entonces, ir a buscar los 80 y los 90, un pasado que vivieron o que no vivieron, para interpelar a una generación como la mía que lo vivió, a una generación que tiene 20 años, como para decirle, ese pasado estuvo buenísimo. ¿Qué pasa cuando nos interpelan en un pasado que no vivimos, en los 30, en los 40, en los 50, que también existe, ¿no? Y ahí hay una rememoración de estas cuestiones. La ficción para la web ya había vuelto en la serie web. La serie web, este formato breve, que ya les decía, está en un 3, está en FWTV, está en Contar, son series muy cortas, ya había vuelto ahí. La radio la adoptó, y si entramos ahora a buscar ficción sonora, encontraríamos muchas en plataformas, ¿no? Inclusive en algunas radios, en algunos diales, estaría ahora también programándose alguna ficción sonora, porque volvió con fuerza. Trajimos dos ejemplos, estos dos son, ya les nombré a Martín Garabal, digo, son producciones que hace para plataformas. Pero
esta vuelta es interesante porque abre la puerta para muchas cuestiones. Acá tenemos estudiantes y uno pensaría que estos son recontra temas de tesis, temas para hacer investigaciones, para buscar qué está pasando con esto en el siglo XXI, ¿viste? En el 2022 qué está pasando con algo que cuando yo era chico me decías radioteatro y me parecía que era de década del 40, que era muy previo a mí, y hoy no lo llamás radioteatro y te colgás en el colectivo escuchando una ficción, digamos, ¿no? Y no necesitas verla, que para una cultura audiovisualista como la que nos hemos educado es un montón, una ficción es la ver, ¿no? Digamos. Bien, y viste, considerando que... Un montón de cosas acá. Que después de nosotros va a hablar Pedro Saborido, es obviamente el primer ejemplo que trajimos. Nada, en términos de los casos que les vamos a compartir ahora, son de podcast que seguramente conocen, pero nos interesa, bueno, poder reflexionar sobre algunas de sus características principales y que de alguna forma esto fortalece la idea que venimos trabajando sobre no solo la vigencia de lo radiofónico, que a esta altura ya de la charla espero que nos resulte una novedad, sino también de las posibilidades exponenciales de diversificación que tiene ese medio expresivo en particular. Bueno, el primer ejemplo, ¿lo conocen? Sí, Cátedras Evaluadas, la Inca, una socióloga, profe y tuitera, junto a el también invitado a este hermoso evento, Pedro Saborido, una mirada lisérgica sobre la política argentina. Algo que es sumamente postproducido, con muchos efectos y demás, y que más allá de algún formato web, como decía Leo, algún otro formato web, no se me ocurre otro lugar en donde pudiera circular algo así hoy en día con el sistema mediático como está constituido. Eso es interesante pensarlo también, si no son los podcasts también herramientas necesarias a la hora de compartir una expresión creativa. Eso nos parecía que también era interesante pensarlo. Algo mucho más tradicional y radiofónico en el sentido clásico, Puerto Bulsara, que tiene una particularidad. ¿No? Esto es una locura. A mí me encanta. No sé si alguien lo escucha también, pero llevan 80 y pico episodios de Sam sobre la institución de los medios tradicionales y Alexis Valido hablando de Queen. O sea, son dos fanáticos de Queen, como los dos aquí presentes, pero con un grado de fanatismo in extremis. 80 horas hablando de Queen. Cada capítulo dura 2-3 horas y tiene 80 y pico capítulos. Es una cuestión que hay que ver si existe otra experiencia así en cualquier idioma en el mundo. Porque después, claro, lo que sucede es la particularidad y la especificidad. Entonces decimos, bueno, de repente, si a estos dos se les ocurre ir por el récord Guinness, probablemente lo tengan, de dos tipos hablando de Queen. O sea, durante 7 años se juntan, graban en una casa, nada más, sin efectos especiales, sin postproducción, tocan rec, hablan 3 horas, listo, termino. Un día se dedican a un disco, otro día se dedican a una noticia que surgió, que sigue habiendo noticias de Queen, por supuesto. Otro día se dedican a una gira que hicieron en algún lugar y discurre esa conversación, ¿no? Que en el fondo de eso se trata esto, del acto performático conversacional en el cual, bueno, generamos sentido. Y si de eso se trata, específicamente pasarla bien es un muy buen ejemplo porque está pergeñado con esa idea, ¿no? La idea de dos personas que se juntan a hablar, que tienen una particularidad, y por eso me reía un poco con lo de Congo. No sé si conocen la historia de Clemente Cancela, que de alguna forma funda Congo y se termina yendo de Congo, como que no, en algún momento no tuvo más lugar, ¿no? Y ahora tiene ese podcast que es bastante similar a lo que hacía Congo. Exactamente. No encontró su lugar en el aire y se fue a pasarla bien. Se fue a pasarla bien, en sentido literal y figurado, con Diego de la Sala, con quien tenía y Martín Reich, los tres hacían un programa en Congo. 2 de los 3 se fueron, el programa dejó de existir como tal, como programa de radio que salía todos los días a la misma hora, de lunes a viernes, por más que fuese en una de estas nuevas plataformas, y es la subdivisión de la subdivisión, digamos. Pero aparte me gusta porque pusieron a los 3, que antes también estaban juntos, a Calori, a
Clemente y Alessi. Me encanta porque la compañera está muy Sabe. Impresionante. Enchufada. Exactamente, porque Alexis reemplaza a Calori cuando se va del mítico Gente Sexy, Sexy People, que es un espacio también con mucha presencialidad, como decía Ale, además el programa de vida. No, era buenísimo, fue un dolor muy grande. Claro, Gente Sexy fue para muchos radioescuchas, digamos, nuestro programa de cabecera durante una década, que crecimos con la Blue, después en la Rock and Pop, la Vuelta a la Blue, la Independencia con Congo y el Ocaso, digamos, ¿no? Saltando a ¿cómo es tu nombre? Lucía. Como nos dice Lucía, la idea de Frame Fatal, un podcast, creo que bueno, tres señores que se juntan a hablar, encantadores, de un guionista, Santiago Calori, un director, Sebastián De Caro, un productor, Axel Kuchevaski, de cine, que se llama Frame Fatal y se trata de cine no canónico. De vuelta, la especificidad de tres profesionales del campo que podrían hacer algo más masivo, que podrían hacer algo mainstream, que vienen del mainstream. Digo, uno ganar Oscar viene uno. Casado con hijos, otro que lo aplaudan en Cannes, claro, digo, son el mainstream, pero a la hora de hacer un podcast deciden ir por lo no canónico, ¿no? La especificidad puntual que permite este formato y que quizás en una radio tradicional de amplia audiencia no podría haber sido tan posible. La siguiente, por favor. Pasamos. ¿Cómo que no? Otros cuatro que tienen sus particularidades que nos parecieran validosas también. Bueno, Estadio Azteca, otra producción de Congo, que ahora también está en Podimo y demás. Para quienes somos futboleros y futboleras, es una muy buena opción, con dos periodistas, Ignacio Fusco, Fede Yáñez, que también trabajan en grandes cadenas, que ahora vamos a decir monopólicas incluso, como TNT Sports y demás, del fútbol, pero que al mismo tiempo se dan el lugar de tener un podcast bastante más militante, con una perspectiva mucho más social e incluso informal, y poder conjugar eso con la risa y con no necesariamente ser solemnes, y sí con un gran conocimiento específico de fútbol, algo que probablemente en el periodismo mainstream de fútbol no exista, ¿no? Entonces, digo, hasta a partir del diseño gráfico, el nombre sin dudas, pero el diseño de fondo, ese entramado, sabemos que remite a los usos de las selecciones de arqueros de las décadas del 80 y el 90, lo sabemos, ¿no? No deberíamos, si no, próxima materia de la universidad. Es el buzo de arquero 86. Tenemos 10 minutos. Perfecto, me apuro entonces. Mostras de rock, ¿no? Barbie Recanati, una artista, una mostra del rock, que además de, como decía Leo, ir y sacar discos, ir y hacer conciertos, digo, milita. Saca libros también. Y tiene el formato libro y demás, digo, milita su expertise en el feminismo y le dedica un podcast a revalorizar a las mujeres en el rock, uno de los sujetos históricos por ende más invisibilizados en el campo de la industria cultural, que es mujeres y rock. Me sigo apurando. Bebe y Ronnie, 30 años. Volvemos a hablar de Bebe Sanso y Ronnie Arias, también, dos señores de los medios tradicionales que se juntan a charlar de su vida completamente, de una forma completamente informal. Y tiene una particularidad, sobre todo la portada que ellos utilizan en Spotify, que es la remera que tiene Ronnie Arias en referencia al programa de la Energy, una radio mítica, muy bacán. La compañera hace este gesto, ¿no? Bueno, y que vuelve a ser completamente moderno, tiene su sistema de suscripción voluntaria, capítulos específicos que hacen para quienes se suscriben o no, y suben semanalmente el contenido. Y el último de los podcasts en particular, bueno, el que es el de mayor éxito en Argentina, que es La Cruda con Miguel Granados, que tiene bastante que ver con Caja Negra y Método Rebord, pero ya no desde una perspectiva periodística, por eso lo tratamos aparte, sino esta cuestión de diálogo íntimo sobre temas que cuando son abordados en los medios de comunicación tradicionales suelen ser vistos muchas veces desde una visión como muy paternal o incluso desde el cuidado extremo. Moralista.
Claro, bueno, con la desfachatez de Miguel Granados trabaja temas que la agenda mediática determina como complejos, que no son complejos, sumamente diversos, que pueden ser desde sadomasoquismo hasta judaísmo, hasta negritud, discapacidad, desempleo, de cualquier cuestión, de cualquier tema. Él se declara como no experto en ninguno y desde esa desfachatez, lo que parece ser un genuino interés, va teniendo conversaciones sumamente interesantes. Y si nos apuramos en Sí, este acá hay un caso, montón de cosas. ahora siguiendo la... ¿No? Bueno. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Qué le pasa a Lucía con esto? Pensé que no le gustaba, Lucía. No, son espectaculares. La idea de, bueno, pensar al podcast como un formato plausible de ser un fenómeno transmedia en sí mismo. Ahora vamos a ver un ejemplo que tiene redes sociales, no las traje, tiene redes sociales que al interior tienen un segmento en el cual los seguidores de la red envían memes sobre el último capítulo, que se llama Memartes, lo publican los martes, digo, estamos hablando de Hoy Tras Noche, conducido por Fiorella Sargenti y el ya mencionado Santiago Canori. Tiene un formato que lo han hecho las veces, que es Hoy Tras Noche el musical, un espacio físico en el cual se dan cita. Hay un grupo WhatsApp en el cual están los seguidores e intercambian códigos. Todo ese universo, todos esos aspectos del mismo universo transmedia, no los vamos a traer hoy. Simplemente vamos a focalizar en lo transmedia únicamente hablando del podcast. El principal, el producto del cual surge todo es Hoy Tras Noche, Filmes junto al pueblo. Hay una más referencia a los medios tradicionales, crónica en este caso, Filmes junto al pueblo, que es un podcast de cine, que discuten cuestiones vinculadas a la cinematografía, a la cinefilia, Fiorella Sargenti, como les decía, y Santiago Canori. Tuvo su versión durante la pandemia con Hoy Tras Noche Diario, micros de 2-3 minutos, en el cual recomendaban películas para ver en pandemia. Es como estamos en una universidad y una aula magna y demás, me voy a olvidar de decir Poronga, que es la versión preferida de grandes y chiques, en el cual reaccionan, toman un formato bastante novedoso ante películas malas, no desde una crítica de snob, sino desde películas que han sido hechas con el solo fin de que le des play en alguna plataforma. Matomi, que es un podcast que solamente que es pago, que no está en Spotify, sino por Podimo, otra plataforma a la que hay que suscribirse, pagando, que se trata de True Crime, una de las cuestiones vinculadas a las películas que suelen trabajar, Horrorama, que tiene una versión audiovisual y ahí sí interactúan con Señorita Bimbo, Mangus Befisto, El Stasi. Damián Cook, diversos youtubers los cuales invitan y hablan de alguna película de terror en particular, y lo que se llama ser un partner, ¿no? Space se une Hoy Tras Noche. De vuelta, un canal de televisión tradicional de cine en el cual abre el catálogo y ellos dos comentan alguna película que tiene la particularidad de formar parte de ese catálogo. Obviamente en un convenio con el canal. Este como un caso de cómo la radio en general y el podcast en particular tiene la potencia no solo de ser un producto sólido, masivo y de todo lo que ya sabemos, sino de conformar sus propios universos transmedia sin necesitar otros aspectos de ese mismo universo. Para cerrar queremos no dejar de nombrar que estuvimos hablando de mainstream, ¿no? Estuvimos hablando de radio comercial, de podcast, de plataformas, de suscripciones, de pagar para oír, ¿no? Y que no es curioso que es en los últimos 25 años, se me ocurre pensar, 25 años, 27 ya, Farco, Aruna dentro del CIN, que la consolidación de las radios universitarias y comunitarias se dio prácticamente en el siglo XXI. Estamos hablando de una consolidación, no el nacimiento. Por lo cual, el sistema, para pensarlo, trajimos los ejemplos del mainstream, queríamos pensarlo también desde estos lugares que se va a debatir, por supuesto, en esta jornada, en el día de ayer y en el día de hoy también. A modo de cierre, pensar los medios desde rituales es lo que queríamos proponerles, analizar dinámicas desde las audiencias, que es lo último que estuvimos haciendo, qué lugar, qué protagonismo tenemos nosotros
en ellos, ¿no? Cómo los habitamos, el lugar que otorgan los medios en su cotidianidad y en sus identidades. Con Silverstone decíamos en la textura general de la experiencia, qué lugar ocupa la radio en la textura general de nuestras experiencias. Poner en valor experiencias mainstream, pero también universitarias y comunitarias, examinar formatos, narrativas y correspondencias con otros medios, los tradicionales y los digitales. Lo último que veíamos era con el cine de Space, o sea, miren que hay muchísimo para pensar en estas cuestiones. Y reflexionar que el medio es tecnología, es lenguaje, es institución, es legislación, es fundamentalmente práctica social, cultural y comunicacional, es decir, que es creadora de sentidos. Acá están nuestras caritas y muchas gracias. Muchas gracias. Usted dirá, Mauro, si hay tiempo para seguir. Hay tiempo, si alguno quiere hacer alguna pregunta, estamos disponibles. Una cosita, o dos o tres. Me alegra mucho que hayas recuperado el tema de pensar las tesis. La radio en general es una de las disciplinas de la comunicación que tiene menos presencia al momento de la presentación de tesis. Han abierto un panorama interesante de temas, hay muchos otros, pero los que ustedes han mencionado son más que interesantes. Cuando hablas de la gestualidad de la palabra, yo aportaría un elemento más, y son los smart speakers, que tienen una implantación altísima, sobre todo en el primer mundo, y que descansan en la tecnología de la palabra. Las órdenes a esa inteligencia artificial, precaria, pero inteligencia artificial. De todas maneras, a mí me parece que igualar eso a radio está dando por supuesto que hay algunas complejidades que tiene la radio con la mixtura de elementos constitutivos de su discurso que no siempre están presentes. No, claro, en ese caso sí. Y lo último que quiero decir es que en el tema de los podcasts, fantástica la selección que han hecho, me gustaría agregar algunos que descansan sobre la narrativa, sobre la dramaturgia, y que han sido tan valiosos que inmediatamente los captó la industria audiovisual y los convirtió en recursos propios. Bien, anotemos. Limetown, una serie protagonizada por Jessica Biel, que encarna a una periodista de radio que está investigando la desaparición completa de un pueblo. Homecoming, la primera serie para televisión protagonizada por Julia Roberts, y We Crushed, que cuenta la historia de este magnate de las transfugadas inmobiliarias en los Estados Unidos. Y un tema, si anda por ahí Alejandro Puig, que tal vez me pueda ayudar, un tema hecho para televisión por Fede Álvarez, que se llama Calls, que está basado en un producto francés, pero que es radio y televisión. Lo único que hay es una señal, se ve la señal, perdón, de radio, pero que cuenta historias construidas en base a vínculos telefónicos y que es fantástico. Han descubierto cosas que nosotros seguimos observando de espaldas, que es la posibilidad de la narrativa que la radio ha abandonado. Respecto de la extensión de algunos podcasts, ustedes mencionaron un caso por ahí muy largo, muy extenso, el de Queen. Quiero decir que hay mucha producción de podcasters ignotos de cualquier lugar del mundo que tiene un amateurismo que disuade cualquier intención de escucharlo, porque se juntan 3 horas a hablar de Star Wars, que a mí nunca me gustó. Yo Star Trek. Sos Star Trek. Sos un Trekkie. Claro. Bien. El saludo ese creo que sale. Ahí va. Gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por las intervenciones. El resto que se quedó, pero porque los demás se pararon y se fueron. El que se quedó, que diga algo. Yo. Sí. Bueno, primero me gusta mucho el concepto que utilizan de rito, la parte del ritual. Me parece que esto es bien interesante. Byung-Chul Han dice que los ritos, el ritual forma parte del humano. Y eso me parece que es maravilloso. Y yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con la transformación del proceso, producción, consumo en tiempos de pandemia? Yo hice un paisaje sonoro de Zacatecas y después el diseño acústico de una emisora pública, y la gente que estaba resguardada, que escuchaba el ID, el spot, decía, es que gracias a esos sonidos estoy como recuperando mi cotidianidad.
es un comentario. 2. ¿Qué pasa con esta narrativa transmedia, la extensión del relato de la que habla Jenkins 2003? En México existió una serie que se llamó Calimán Mítica en radio, que después se va a hacer la parte de, comienza impresa, después radio y después también película. Y a veces me parece que hacemos una exaltación, Jenkins, bueno, sí, todo, pero de pronto miro las historias de nuestros países y me parece que hay que documentar históricamente esta narrativa transmedia que ahorita hablamos y que da la convergencia cultural y tecnológica, pero antaño ya estaba. Y tercer comentario, a mí me interesan mucho los medios comunitarios indígenas y yo señalo que en México, y bueno, no conozco toda la experiencia, conozco ahorita las de Ecuador y Colombia, pero hablo de las que estoy estudiando de México, y yo planteo que se está generando un nuevo paradigma de la comunicación decolonial e intercultural. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que ahí es donde está la transformación del discurso, desde donde, emanado del territorio. Este territorio cultural que me está hablando desde su mundo de sonoridades. Entonces, yo lo que intento, teóricamente, recuperar todo esto. Hay un compañero que hizo su tesis doctoral, me tocó estar ahí, como sínodo, sobre la comunicación comunitaria indígena emanada del territorio. Y él dice, es que este tipo de sonoridades no los tiene nadie, no las recupera nadie. Entonces, ahora que estoy trabajando y que es lo que voy a exponer, no sino en otra conferencia en Alaí, es precisamente que ahí está generando un nuevo discurso y un nuevo paradigma de comunicación que me parece que en nuestra región de América Latina tenemos que recuperar. Gracias. Muchísimas gracias por tus aportes. Te vamos a ir a ver a la I para ver esta exposición. Dos comentarios Sí, breves y te dejo no, la dimensión transmedia y demás. Me parece súper interesante que nos vamos a ir ahí. Y después arranco de atrás para adelante. La idea de nosotros acá, bueno, abordamos otras, un formato así y más, que puede ser la utilidad del sonoro, si queremos poner esa palabra horrible, es para hacer un producto que sea de entretenimiento, de educación, de lo que sea. Hay un montón de dimensiones del sonido que, digo, que podemos trabajar. Por ejemplo, lo patrimonial, pensando en la idea de, bueno, conservación de diversidades, por ejemplo, una lengua, por ejemplo, una forma expresiva, por ejemplo, una comunidad vinculado con comunidades históricamente invisibilizadas, que no han tenido lugar en los medios de comunicación, que la comunicación popular como movimiento con mayor o menor ahínco a lo largo de la historia trata de acompañar o no. Digo, eso teniéndolo en cuenta de que la idea de lo sonoro es mucho más. Es muchísimo más que esto. Y en línea también con eso que decís, vos mencionaste el concepto del arte sonoro, del diseño del arte sonoro, que empieza a ser una disciplina que ya no es solamente tratada por los estudiosos y estudiosas de la radio o de la música, que también es otro lenguaje sonoro con sus reglas. El diseño del arte sonoro empieza a ser incluso un espacio curricular, la carrera que me toca dirigir, que es una tecnicatura en producción digital. Dicho así, la radio como tal no tendría mucho que ver. Bueno, una de las materias que más se adelantan los estudiantes más es un diseño de arte sonoro, que vemos que hay una vitalidad creciente en lo que se vincula con las capas no solo de producción, solamente de interpretación de lo sonoro. A medida que esto se vaya cada vez popularizando más, porque no hablamos de la radio no sea popular, no, estamos diciendo, bueno, AM, FM, ahora es todo esto, ahora es mucho más. Entonces, a medida que lo que se vaya popularizando no sea el lenguaje históricamente popular, inherente en términos identitarios, sino las distintas, diferentes maneras, diría la canción de Masacre, ¿no? Las diferentes maneras de hacer lenguaje sonoro. Bueno, también las comunidades de oyentes, de consumidores y demás, nos vamos a ir progresivamente cada vez educando más en la complejidad que, por ejemplo, puede tener el diseño de arte sonoro y todo lo que eso les puede aportar a las narrativas. No sé, Leo, si querías... El compañero quería decir algo. Sí, retomando un poco lo que planteaba Ricardo en cuanto a la transformación de cómo, por ejemplo, un podcast puede ser un producto nuevo, en este caso televisivo o cinematográfico. Y esto último que están planteando también, para la propia compañera, digo, yo
quiero traer un poco lo que planteaba Leo sobre Silverstone, ¿no? El tema, digamos, de la territorialidad humana, es decir, incorporar la necesidad y la vivencia experiencial en la cotidianidad, pero también en los contextos, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos herramientas sobre este lugar en la generación de este tipo de producto o circulación, de cómo hacer circulación, la exploración de las transterritorialidades, vale decir, traería por ejemplo el tema del patrimonio sonoro. Es un tema realmente explorar porque indudablemente que el arte sonoro juega desde la naturaleza, pero también están después las distintas naturalezas que podamos abarcar desde este elemento que nos trae Silverstone, me parece, en cuanto a esta exploración de los territorios humanos, ¿no? Y creo que es un terreno que podría, a lo mejor me animo a decir o a hipotetizar que todavía no está del todo explorado, ¿no? Que hay una nueva antropología quizá que tenemos ahí a través de los comunicadores, el apoyo seguramente, digamos, transdisciplinario, con otros aportes y otras miradas, a traer, bueno, los aspectos semióticos, los aspectos históricos, hasta metodológicos, de ver cómo poder explorar estas herramientas en territorios que necesitan ser explorados de otros lugares y que las poblaciones o esos territorios necesitan tener esa voz, ¿no? Que quizá no es donde, cuando se habla de la adecuación del medio hacia lo que implica su eficacia, ¿no? Desde el punto de vista más mangrujoniano, digamos, en ese caso, poder traer ese lugar y reconvertirlo hacia esos territorios, creo que tenemos ahí un lindo desafío, ¿no? Sí, interesantísimo. Como Además, comunicadores, ¿no? ¿cómo se escucha esto? Digo, puede ser un podcast o puede ser una instalación. Por ejemplo, puede ser instalación. un extracto curatorial de una muestra de otra disciplina. Por ejemplo. Puede ser una performance sonora. Ahí el arte tiene, es un escenario, como vos bien decís, también permeable a acompañar esos procesos. Por tanto, la vacancia que decía tu nombre, Alejandro. la vacancia que decía Alejandro, el propio Silverstone, lo que trabajó en televisión, digo, plantean por qué estudiar los medios estas ideas, pero cuando tiene que llevarlo a la práctica va y hace trabajo de campo en Brasil y ve en qué lugar de una casa hay un televisor y dice, bueno, es un altar que también tiene otras cosas alrededor, tiene las llaves, los medicamentos, una virgencita, ¿no? Esa recuperación de espacios, ¿no? Y dice, sí, no, esto, claro. El que trabajó la televisión, el televisor, en un lugar de la casa con un montón de sentidos alrededor y prácticas cotidianas en determinado horario, digamos, todo eso es cultural, por supuesto nada dice que deba ser usado en tal lugar, en tal momento y de tal manera por tales personas de la casa. Para la radio estaría bien esta perspectiva de vacancia que señalás, digamos, pensarlo desde esos lugares. De todas maneras, sí, hay un avance en jornadas anteriores. Recuerdan que una de las discusiones era si el podcast reemplaza a la radio, que es una banalización, un simplismo. ¿Pero qué le pasa a esa gente? No, por supuesto. Pero hay un libro que se llama El fin de los medios masivos, amigos. Muy bueno. Sí. Ah, sí. No, pero digo en el sentido de historias y memorias a resguardar de la radio, que ante el avance de no únicamente el podcast, sino esto que plantean ustedes, audiencias, como comunidades de sentido, totalmente. Ahora, hay tensiones y lo tenemos que reconocer. Hay un reconocimiento de lo sonoro, pero hay tensiones que tienen que ver con la radio, en tanto la radio tiene institucionalidad, que no es el determinismo tecnológico de McLuhan. La institucionalidad como actor social, político, cultural, que propone un posicionamiento en el espacio público como medio de comunicación. Esas son tensiones que tenemos en cuanto a todas estas sonoridades que surgen, ¿no? Con las cuales tenemos que dialogar para enriquecernos, pero en eso estamos, para eso es todo esto además. Sí, totalmente, sí, veo esto que decís en el mainstream, por supuesto, en las grandes radios y emisoras, pero también en lo público, ¿no? Lo público debería fortalecer esas dimensiones. Digo, la radio pública a lo largo y a lo ancho del país, nos toca cuando viajamos hace poco a Salta y viajamos a San Juan, y nos toca relacionarnos con Radio Nacional de esos lugares. Y dimos un curso donde estaba justamente quien dirige la radio en Salta, estaba con nosotros, y dialogamos de esto que estás contando, ¿no? Cómo fortalecer la radio, esta institución radio que está acá, el Estado es esto, en este momento, en este lugar, en el Estado, y entras y está el micrófono y está el lugar, y vos decís, la radio es esto en definitiva, no es mi casa grabando, es esto, y tiene una institucionalidad detrás que es todo lo simbólico. Exacto. Que
que lo respaldan, ¿no? Sí, totalmente se ve, se percibe esto. ¿Y vas a decir algo vos? Sí. Después nos echan porque Mauro nos está mirando. Sí, soy Melina, soy de Uruguay, de Salto, que es un departamento al norte, o sea que no es Montevideo. Bienvenida, Melina, pero vivís acá. No, eso lo dice porque yo soy de Montevideo. Pero vos vivís acá o viniste por esta ocasión. Vine a la jornada. Bienvenida. Soy docente en la UDELAR en Salto, que es un centro universitario que abarca 34 departamentos. Pero no, estábamos haciendo un curso de la radio en el contexto cultural y después hicimos un taller con jóvenes, que lo que nos pasaba que decían, los jóvenes no escuchamos radio, no escuchan radio, escucho cuando escucha la abuela o en el ómnibus, y algo que estaba pasando mucho que tratábamos de comentarles o de ver el tema de la diversidad de los podcasts, porque escuchan podcasts o están en YouTube. Esa como era como el concepto general. Y en esto de la diversidad que tienen los podcasts, que también hay diversidad de contenidos y como en este compromiso que traemos de la radio y que les compartimos desde lo que es la radio, que decía ella, el tema de la institucionalidad y también el tema del aprendizaje y del conocimiento. Por ejemplo, en el tema de la ética, de la moral, de que hay un montón de contenido que quizás no debería estar o si lo va a escuchar no tiene calidad, digamos, de contenido, sino que, bueno, lanzaron algo. Y algo que está pasando en mi ciudad, por ejemplo, que le pasa a la gente que dice que la radio no la manejan radialistas, la manejan los hijos de quienes en su momento fueron radialistas y hoy en día esas personas tienen un concepto más comercial, entonces le dan espacios a la gente que paga esos espacios y el contenido es nada, o es música solamente sin ningún fin, o hagan, allá escuchamos mucho también de Argentina, pero todo del mainstream. Claro. No hay como contenido que sea diferente o de diversidad. Y eso que hablábamos con los jóvenes, los gurises que nos decían eso, digo, claro, no escuchan porque no hay contenido que les atraiga. Y en ese desafío también de crear contenido, ¿no? Y me parecieron geniales los ejemplos que dieron. De hecho, bueno, yo hago un podcast que lo que hago es compartir contenido que nadie lo comparte, digamos, en Salto particularmente. Y que también que va por este lado de lo diverso, de que está la agenda cultural, pero está hablar de temas, está hablar de vínculos, está hablar de otras cosas. Y un podcast que quería recomendar también, que me pareció genial en esta idea de no solamente de compartir conocimiento, sino también hacer como un libro en podcast que se llama Acabar Podcast, que es un podcast que habla del orgasmo en personas con vulva, y son 3 temporadas incluso más grandes, que me parece genial poder hablar de temas que no se hablan o no se ven por lo general, y son personas, bueno, es como una investigación hablada, claro. Y que está además, y algo que decía la compañera también de México, preguntarles si hay algo más como estudios latinoamericanos de lo que tiene que ver con podcast en distintos países. Bueno, primero una cuestión que está en diálogo con lo que nos decía nuestra compañera de la institucionalidad. Esto que si hay abundancia, uno enciende y habla de lo que quiere, y eso nos da las redes sociales. Sabemos que nos da también en ese entramado de sobreinformación, desinformación, ¿no? También pescado podrido es el periodismo antes, viste que ahora se hace fake news, queda más lindo. Pero, claro, eso, la institucionalidad de la radio es un respaldo, ¿no? Esto de que el medio se hace cargo de que esto se dice, esto no se dice, la ética periodística y demás. Así que yo creo que este diálogo está dado en lo que estás contando vos ahora. Que nos compartieron los comunicadores y comunicadoras en Salto, que dicen que están compitiendo con las redes sociales, que el valor de los programas de radio viene de los sponsors, de los oficiantes. Dice que no le pueden ofrecer a alguien hacer una mención en la radio porque están compitiendo, que esa persona le dice, no, mejor anuncio en Facebook o anuncio en Instagram. Y en eso también en la diversificación. Por ejemplo, yo con mi podcast estoy buscando monetizarlo de alguna forma, pero no voy a monetizar en Spotify porque no me escucha un montón de personas, pero puedo buscar otras cosas a través de las redes sociales. El crowdfunding, las comunidades, las suscripciones, otros modelos de negocio.
nivel Uruguay, salto. Quedemos en contacto con la bibliografía, por lo que nos decías de Latinoamérica. Tenemos colegas en de la Universidad de Quilmes que publicaron cosas. Genial. Un aplauso para el